César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 21 de marzo del año 2025. Hoy es el día de San Nicolás de Flue, San Agustín, Sao Roni de San Jacobo, así que felicitaciones. Está usted viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2. En el calendario astrológico para el día de hoy, la luna está menguando en Sagitario. Buena luna para un día viernes porque es luna para salir, irse de fiesta, parrandear, dedicarse a su hobby, descansar, tomarse el día libre, si puede. Pero esa felicidad se le va a acabar en la madrugada porque a las 3:28 de mañana esa luna entrará menguante en Capricornio, que es todo lo contrario, es la luna del trabajo, la concentración, es una buena luna para recuperar el tiempo perdido, para iniciar todo aquello en lo cual usted quiera dedicarse, buena, por ejemplo, para estudios de finanzas. Y el cuarto menguante lo tendremos mañana sábado con esa luna en Capricornio. Cuarto menguante, tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Bueno, que le toque entonces con esa luna en Capricornio para que pueda recuperar el tiempo perdido. Y en Capricornio permanecerá por el resto del fin de semana. Para el día de hoy, luna menguante en Sagitario y el sol, ya lo sabe, está en Aries. El 21 de marzo de 1806 nació Benito Pablo Juárez García, el gran Benito Juárez, el llamado Benemérito de las Américas, gran jurista y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca. Se desempeñó como presidente de México en varias ocasiones. Y de él es célebre la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy tenemos varios cumpleaños, entre ellos brasileños. Hoy está cumpliendo 70 años Jair Bolsonaro. Está cumpliendo 67 años el gran actor británico Gary Oldman, ganador del Oscar por su papel de Churchill en The Darkest Hour. Déjalo que corra. Y también está cumpliendo años en el día de hoy. Estaría cumpliendo otro brasileño, Ayrton Senna da Silva. Él falleció en el año 94, a los 33 años. Hoy estaría cumpliendo 65. Matthew Broderick está cumpliendo 63 años. Otro brasileño, Ronaldinho, está cumpliendo 45. Y hace 21 años, hace 11 años, Rusia se anexó formalmente Crimea, ganándose la condena internacional. Ese fue realmente el comienzo de esta guerra que arrasa todavía el día de hoy. El programa que te hemos preparado lo vamos a iniciar en Caracas, en la Embajada de Argentina, donde han cumplido un año cinco rehenes, cumplido un año como prisioneros, refugiados 5 rehenes, y vamos a conversar con la líder de ellos, Magalí Meda. Luego vamos a conversar en Washington con el doctor Ernesto Castañeda. Él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos de el American University, allí en Washington, y del Immigration Lab. Con él vamos a hablar sobre el tema de los inmigrantes en los Estados Unidos, que según un estudio que ha realizado el doctor Castañeda, los inmigrantes en este país dan mucho más de lo que reciben, y lo tiene con números. Luego vamos a conversar con Ivania Cruz en El Salvador. Ella es abogada y defensora de derechos humanos. Con ella vamos a conversar sobre el tema de los prisioneros que se llevaron a El Salvador y que no tenían antecedentes. Una vez que llegan a El Salvador, ¿quién los protege? ¿Qué se puede hacer ahora que hemos sabido pues de tantos casos de personas que no deberían estar allí?
El foro de hoy, olvidar para perdonar o perdonar para olvidar. ¿Cuál es la diferencia entre el olvido y el perdón? Esto lo vamos a conversar con el padre Vladimir Lópera, párroco de la Iglesia de los Castores en San Antonio de los Altos. En Boston vamos a conversar con el abogado Julio Enríquez, experto en temas migratorios. Con él vamos a tocar el tema de los deportados a El Salvador, pero desde la perspectiva de los Estados Unidos, porque han quedado en un limbo jurídico. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Ante quién reclamar? ¿Quién da la cara por ellos? En la ciudad de Lima vamos a conversar con el economista José González a propósito de la discrepancia entre la Fed y el gobierno del señor Trump. El señor Trump presiona a la Fed para que baje las tasas. La Fed mantendrá la autonomía por la que ha hecho historia en este país. Y vamos a cerrar con el doctor Manuel Ortega Sánchez, el médico psiquiatra venezolano en Marbella, quien va a dar un curso muy interesante sobre depresión. Depresión, lo que es necesario saber para ayudar al que está deprimido. Ese es el programa que hemos preparado para este viernes 21 de marzo. Vamos ahora con nuestro editorial. Hemos conversado mucho sobre temas delicados, graves, noticias nefastas, terribles, una peor que la otra. Y hoy es viernes y decidimos mejor hablar de la felicidad. Total, ayer fue el día de la felicidad. Y hay un estudio que se llama el World Happiness Report, elaborado bajo la égida de Naciones Unidas. Ahí se mide la felicidad de los países. Todos los países nórdicos se mantienen entre los 10 más felices, con Dinamarca, Islandia y Suecia detrás de Finlandia, que amplió ligeramente la distancia con el segundo clasificado. Otro detalle importantísimo, en el 6º lugar está Costa Rica. Y en el 10º lugar entra entre los más felices México. Estados Unidos ha caído al puesto 24. Es el peor resultado desde la primera publicación de este informe en el 2012. En ese entonces Estados Unidos estaba en el puesto número 11. El Informe Mundial sobre Felicidad 2025 se centra en el tema del cuidado y la solidaridad y su impacto en la felicidad de las personas. El informe examina cómo las conductas de cuidado benefician tanto a quienes las reciben como a quienes las realizan. Por ejemplo, hallazgos claves. A pesar de una ligera disminución entre el 2023 y el 2024, los actos de bondad se mantienen aproximadamente 10% por encima de los niveles prepandemia en todas las generaciones y en todas las regiones. La benevolencia. Las personas subestiman constantemente la bondad de los demás. Por ejemplo, se espera que se devuelvan menos carteras que las que realmente se devuelven, de carteras perdidas estoy hablando. Otro detalle importante para contribuir en la felicidad. Comer con otras personas mejora significativamente la felicidad de forma comparable a los efectos del ingreso y el empleo. Desafortunadamente, comer solo está aumentando, especialmente aquí en Estados Unidos, donde aproximadamente el 25% de la población informó que hacen todas sus comidas solos. Esto aumentó un 53% desde el 2023. La convivencia también influye en la felicidad. Los hogares grandes, de 4 a 5 personas, generalmente reportan los niveles más altos de felicidad. Las personas que viven solas tienden a experimentar una menor felicidad. Desconexión juvenil. La desconexión social está aumentando entre los adultos jóvenes. El 19% reportó no tener a nadie con quien contar para recibir apoyo social en el 2023. Eso fue un aumento del 39% con relación al 2006. Las muertes por desesperación. Estas muertes, suicidio, abuso de sustancias, están disminuyendo en el 75% de los países estudiados, aunque siguen aumentando en algunas naciones como, ojo, Estados Unidos y Corea del Sur. El comportamiento prosocial se correlaciona con menos muertes por desesperación. El impacto político, esto es interesantísimo. La disminución de la felicidad y la confianza social explican en gran medida
el aumento de la polarización política. Entre los votantes descontentos, aquellos con baja confianza tienden a la extrema derecha, mientras que aquellos con alta confianza se inclinan hacia la extrema izquierda. Beneficiar es algo bueno. La eficacia de las donaciones benéficas varía considerablemente. Las mejores organizaciones benéficas son cientos de veces más eficaces para aumentar la felicidad que otras. Y este informe sugiere que las conexiones sociales sólidas, las oportunidades para compartir, el fomento de actividades benéficas son las vías cruciales para mejorar el bienestar y lograr la felicidad. Dar beneficia tanto a quien da como a quien lo recibe. Llama la atención, ¿no? Costa Rica es el sexto país más feliz, y México, de donde llegan tantas noticias negativas, está en el puesto 10. Interesante. Habrá que irse a los antiguos países vikingos. ¿Estará allí el secreto de la felicidad? Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 21 de marzo. Leo aquí, el amigo Juan Expósito nos escribe diciendo que lo de México es un error porque estaba en el puesto 36, es imposible que haya un salto como ese. Amigo Expósito, escríbale usted a los que hacen el reporte del World Happiness Report, porque sí, México está en el puesto 10. No sé, yo no elaboro el reporte. Antes de entrar en las noticias, hoy 21 de marzo, 21 del 3 es el Día Mundial del Síndrome de Down, por aquello del trisomía 21. Así que felicitaciones, pues, a todas las personas Down en el mundo y a sus allegados, a sus familias, a sus amigos. Y es también el Día Mundial de la Poesía. Así que felicitaciones a todos los privilegiados poetas de este planeta y a los que les gusta leer y compartir poesía. Y siendo el Día Internacional del Síndrome de Down y el Día Internacional de la Poesía, por partida doble es el día de nuestra querida Barbarita, la mejor poeta Down del planeta. 9:16, vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. CBS News compartió ayer la lista de los 238 venezolanos enviados a la cárcel de alta seguridad de El Salvador. Ahora, los familiares de los migrantes venezolanos pueden solicitar asistencia legal y así iniciar querellas contra el gobierno de Estados Unidos por esta acción, pero también para exigir la liberación inmediata de sus familiares si estos no tienen antecedentes penales. Los medios internacionales ya han compartido historias de detenidos que no presentan antecedentes criminales y que no tienen relación alguna con el Tren de Aragua. Adicionalmente, instituciones internacionales que defienden los derechos humanos de los migrantes han recalcado lo irregular de que la deportación de los venezolanos se haga a un tercer país, pero que además tengan que estar detenidos en una cárcel de máxima seguridad en un país donde no se cometieron los delitos. Mientras el gobernador Ron DeSantis y el zar fronterizo Tom Homan se reunieron ayer en Florida, en el corazón de la comunidad venezolana, para subrayar que la administración Trump se mantiene firme en sus esfuerzos. Cito: los jueces de distrito no nos impedirán que este país vuelva a ser seguro. Seguiremos avanzando, dijo desafiante el señor Homan en el día de ayer en el New College de Florida, al lado del señor DeSantis. Para invocar sus facultades de deportación en tiempos de guerra, Trump afirmó que el gobierno venezolano controla la banda Tren de Aragua. Sin embargo, una evaluación de la inteligencia de los Estados Unidos reveló que esto es falso. Donald Trump firmó una orden destinada a desmantelar el Departamento de Educación en la medida apropiada y permitida por la ley. El departamento será mucho más pequeño que hoy, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y añadió que programas cruciales como las becas Pell, los préstamos federales para estudiantes y la financiación para la educación especial y estudiantes de bajos recursos continuarían.
Trump sugirió posteriormente que estas funciones se redistribuirían a otras agencias, aunque el texto de la orden no ofrecía detalles al respecto. Trump indicó que esperará que el Congreso tome medidas para cerrar completamente la agencia. Le cito: los demócratas saben que es lo correcto y espero que voten a favor, porque al final podría llegarles. Eso dijo Trump. No está claro cuánto interés habrá entre los republicanos por esta legislación, pero los demócratas y los sindicatos de docentes están ansiosos por ya abrir una batalla legal. Según informes, funcionarios del Pentágono informarán hoy a Elon Musk sobre los planes de Estados Unidos para un posible conflicto militar con China. Las conversaciones reportadas por The New York Times y The Wall Street Journal intensifican las preocupaciones sobre los conflictos de intereses que hay con el señor Musk. El multimillonario lidera los esfuerzos para recortar el gasto público, pero su empresa SpaceX tiene contratos de defensa con el gobierno de Estados Unidos, mientras que China es un centro de fabricación y mercado clave para Tesla. Funcionarios estadounidenses han confirmado que Musk visitará el Pentágono, pero el presidente Donald Trump negó que las conversaciones fueran con relación a China. En cualquier caso, no está claro el motivo de la asistencia de Musk al Pentágono. Como dijo el The New York Times, Musk no está en la cadena de mando militar, ni es asesor de Trump en materia de defensa. Una jueza federal emitió una orden de restricción temporal que impide al equipo de eficiencia gubernamental del departamento que dirige Elon Musk acceder a información personal identificable de la Administración del Seguro Social. La jueza Ellen Lipton Hollander acusó a Doge de intentar obtener información confidencial de la Agencia del Seguro Social y de no justificar por qué necesitaba acceder a vastas cantidades de datos personales y privados de los estadounidenses. La jueza comparó los esfuerzos de Doge para recortar personal en la Administración del Seguro Social con golpear una mosca con un mazo. El director interino de la agencia, Leland Dodek, amenazó con bloquear por completo los sistemas informáticos de la agencia y desactivarlos, tras lo cual la Casa Blanca prometió apelar. El Servicio Meteorológico Nacional emitió ayer una tercera alerta de incendio para el sur de Florida esta semana, debido a que un extenso incendio forestal en el sur del condado de Miami-Dade ha consumido más de 24,000 acres. Los meteorólogos advierten nuevamente a los residentes sobre la posibilidad de que se produzcan más incendios y que estos se propaguen rápidamente. La alerta más reciente, una vigilancia meteorológica de incendios, entrará en vigor desde la mañana de hoy y hasta la tarde en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La vigilancia meteorológica de incendios difiere de las dos alertas de bandera roja que entraron en vigor el lunes y el jueves. La vigilancia es un paso posterior, indicando condiciones climáticas inminentes que avivarán los incendios, mientras que la advertencia informa a los residentes que dichas condiciones ya están ocurriendo. Rusia lanzó un ataque con drones a gran escala contra la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, durante la noche. El ataque afectó infraestructura civil, hirió al menos a 3 personas y provocó un incendio masivo. El ataque se produjo pocos días después de que Donald Trump intentara negociar un alto al fuego temporal entre Rusia y Ucrania, pero solo logró que ambos países acordaran suspender temporalmente los ataques a la infraestructura energética. Está previsto que las conversaciones de paz para poner fin al conflicto se reanuden el próximo lunes en Arabia Saudita. Por otra parte, el Estado Mayor ucraniano acusó hoy, viernes, a Rusia de haber atacado una infraestructura gasística propia de la localidad de Sudza, en la región rusa de Kursk, para después acusar a Kiev de haber roto la tregua que ambas partes se habían comprometido a declarar para poner fin a los ataques contra el sector energético del enemigo. Cito: la Federación Rusa está intensificando su campaña de descrédito contra Ucrania. Las acusaciones no tienen ninguna base. Así se lee textualmente en el comunicado ucraniano. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó hoy viernes al ejército apoderarse de más territorios en Gaza sin especificar cuáles y amenazó a Hamas con su anexión a Israel si el grupo islamista no libera a los rehenes. Cito:
Cuanto más mantenga Hamás su rechazo, más territorio perderá, el cual será anexionado a Israel. Así dice el comunicado difundido por el ministerio. He ordenado al ejército que ocupe áreas adicionales en Gaza mientras evacúa a la población, así como expandir las zonas de seguridad en torno a Gaza para proteger a las comunidades israelíes y los soldados de las Fuerzas Armadas. Fin del comunicado. Los viajes internacionales se vieron interrumpidos hoy cuando un corte de energía significativo en una subestación eléctrica provocó el cierre total del aeropuerto Heathrow en Londres. El corte se produjo cuando un transformador de una subestación cercana se incendió durante la noche. El cierre en uno de los centros de viajes más transitados del mundo podría afectar a más de 1.300 vuelos. Prevemos interrupciones, dijo el comunicado. El reloj nos dice que son las 9:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy en Conexión. A las 9:28 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Caracas. Vamos en la ciudad de Caracas a la embajada de la Argentina, que desde hace más de un año pues se ha convertido en una suerte de prisión para 5 dirigentes activistas políticos que han terminado allí en condición de rehenes. La líder de este grupo es Magalí Meda. Vamos a conversar con ella. Magalí, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias, César, a ti. Un abrazo enorme para ti, para Flor y para toda tu audiencia, como siempre, y tu equipo. Magalí, me sorprende, te conozco desde hace muchísimos años, y me sorprende que después de un año de reclusión, de prisión, tengas todavía esa sonrisa en el rostro. ¿Qué tienes? ¿Cómo la logras? Bueno, yo pienso que al final cada ser humano saca de lo más adentro, quizás de tu formación, de lo que tus padres te educaron, de lo que tú mismo has aprendido en la vida. Yo he vivido mucho y como dices tú, nos conocemos hace muchos años, César. He visto muchas cosas y precisamente de eso se trata, usar todo ese aprendizaje de formación en tu casa, de formación académica y de la familia que construyes, la razón por la cual tienes que mantener la frente en alto y vivir a pesar de las circunstancias, además con mucha dignidad. Te han quitado un año de tu vida. Podemos decir Total. que te lo han robado. ¿Qué ha sido Sí, para ti señor. este año, Magalí? Mira, a veces siento que estoy viviendo como las vidas paralelas, esa película que no es Ujú. ni siquiera mi vida, o sea, estoy como viviendo una secuencia de cosas que me es muy difícil comprender. Pero quizás si podemos hacer una analogía, es la misma razón que te tiene a ti, a tu equipo, a tu familia afuera, ¿no? Es evitar, o sea, esto es una situación terrible que ha llevado a los venezolanos a las decisiones más duras que hay, abandonar su país, o los que estamos adentro, bueno, o enfrentarlo, o muchas veces quedarnos escondidos ante el miedo de un Estado totalmente criminal, totalitario, represor, ¿no? Porque nadie escapa de esta situación. Y sí, me robaron el dormir con mi marido, el despertarme con él después de 30 años de casado, cumplimos este año, Mm. el ver a mis hijos crecer, el poder estar con mi mamá, que enviudó hace poco, eso, a mis hermanas, que son mi alma gemela, o sea, es vivir mi cotidianidad, me la sacaron. Amo manejar, estar con mis compañeros de trabajo. De nuevo, César, hacer política no es un delito, no puede ser un delito. Y cuando lo es, todo está mal, todo está mal. Magalí, una de tus confesiones más impactantes es cuando tienes un incidente en el Parque del Caballito, esa plaza que queda allí en la séptima avenida de Altamira, y cuando te tratan de secuestrar a tu hijo, a tus hijos, cualquier otra mujer de la clase media acomodada caraqueña hubiese dicho, no, yo me voy de este país. Y tú hiciste exactamente lo contrario. Tú dijiste, no, este país está mal, esto no puede pasar, algo hay que hacer, y entonces te convertiste en activista política. ¿No te arrepientes de esa decisión que tomaste en el Parque del Caballito? Fíjate, primero no es una decisión muy consciente, son cosas que uno, de nuevo, por la misma pregunta que hiciste antes, uno va haciendo las cosas porque es lo correcto.
Cuando eso pasó, Jorge, mi esposo y yo nos dedicamos a entender qué estaba pasando, por qué se estaban secuestrando a mis dos hijos bebés. Y nos conseguimos con unas cifras de niños secuestrados, que en aquel momento había una situación de los usaban para donaciones de órganos, imagínate tú el horror. Y eso Dios. nos impactó tanto a nosotros dos, nos impactó Mm, tanto, que decidimos hacer de todo. Jorge montó una organización para buscar ayuda, para que la propia gente se cuidara, porque lo más impactante de lo que pasó ese día, César, fue que la gente que oyó y vio lo que estaba pasando se escondió por terror. Era un ujú. parque infantil. Sí. Se escondió por terror. Y esa fue la parte que a nosotros nos movió mucho y nos dijo qué está pasando como sociedad, porque Ujú, esto está encaminado así, y cómo podemos hacer algo para cambiar eso desde el poder ciudadano, ¿no? ujú, Pero no fue una decisión tomada, voy a hacer política, no, no, ujú. fueron pasando cosas. Entonces la pregunta es si me arrepiento o no, definitivamente no. Creo que ha sido muy costoso para mi familia y eso duele, pero no me arrepiento. Magalí, en las veces que hemos podido conversar y yo no me he perdido ninguna de tus declaraciones, ha habido un ensañamiento en la crueldad a niveles ridículos, absurdos, como que no le dan el tiempo suficiente para vaciar el camión cisterna de agua, como que no dejan que le entren las medicinas a González, como, en fin, una cosa espantosa. Ujú. ¿Qué te dice eso de esta gente que nos ha desgraciado la vida a los venezolanos? En tus momentos de soledad, allí en esa casa vacía, ¿qué piensas? En las noches cuando lo único que ves son a los esbirros enfrente custodiando. Sí, las luces de la casa queda muy oscura, César, desde las 6:45 de la tarde y a tu audiencia. Lo que pienso es que son conductas muy enfermas de una sociedad, de un grupo de la sociedad que tomó el control y se comporta igual como se comporta ese muchachito en el colegio que le hace bullying al otro, Ujú, igual, pero esto es desde el poder, que es muy peligroso, porque es un bullying ¿por qué? Porque puedo, no pasan las medicinas el primer día, no pasan el tercer día, no pasan a la semana porque puedo. No, o sea, me monto sobre el camión cisterna, no hay una gota de agua. Hace un mes aquí no entra una gota de agua, esta casa no recibe agua, y entonces son nada más 3 minutos. Imagínate lo que toma desmontar las mangueras para echar y volver a recoger, y que a los 3 minutos paran. Entonces es una conducta de bullying, de acoso, pero desde el poder. Y cuando eso pasa, entonces tú dices, bueno, en cualquier otro país que se cometen errores de alguna manera, tú, no en todos, por supuesto, tú vas a una instancia, una institución, es eso, un instrumento que tú digas, bueno, ¿a dónde me defiendo? Eso no existe en Venezuela, no existe en Venezuela. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que todo esto es parte de un estado criminal que, que nos ha llevado a una situación donde, porque pueden, pues, ¿por qué confisco la casa? Porque puedo. ¿Por ujú. qué violo los derechos? Porque puedo. ¿Por qué te corto el agua? Porque puedo. Entonces, esto, por eso es que yo digo que esto es terrible desde la perspectiva diplomática, porque esto se lo están haciendo a un espacio que está protegido, César. Esto es un espacio que está protegido en el marco de los convenios internacionales. Y cuando nos cortan el agua a nosotros, no se los están cortando solamente a Magalí, Humberto, Claudia, a Omar, a Pedro, no, se lo están cortando al cuerpo diplomático que hace vida aquí, se lo están cortando a Brasil, que protege esta embajada, porque la bandera que está puesta afuera es a Brasil. Ujú. Entonces, cada violación contra este espacio es a ellos también. Y aquí Y debe darse una fuerte y contundente acción por parte de todos los cuerpos diplomáticos que hacen vida dentro del territorio venezolano. ¿a qué le atribuyes tú esa inacción del cuerpo diplomático? Y la otra vez incluiste también al nuncio. La nunciatura apostólica ejerce el decanato del cuerpo diplomático, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuyes? Por eso mismo que acabas de decir, porque es increíble. O sea, aquí no han pasado 2 meses, César, y a tu audiencia, no han pasado 2 meses, esto es un año en donde aquí no se ha presentado nadie, aquí no entra el cuerpo diplomático brasilero, no lo dejan. Entonces tú dices, bueno, chévere, tú puedes perfectamente tratar de hacer tu sistema criminal y hacer lo que te da la gana, pero alguien le tiene que poner límites. Entonces, porque si Ujú. nadie les pone límites dentro del marco de la norma, yo no estoy diciendo que se invente nada, dentro del marco de la ley, de lo acordado en cada convenio internacional, entonces aquí no hay Estado de Derecho ni siquiera para los países que hacen vida dentro del territorio venezolano. Entonces, aquí Ujú. cada país que está
con cuerpo diplomático, con embajada y con representación en el territorio venezolano es responsable de lo que está pasando dentro de esta embajada. Obviamente el culpable es el régimen, pero ellos son responsables de no Claro. ponerle fin a esta situación. Magalí, dicen que los presos cuentan los días y tú eres una prisionera. Tú cuentas los días. Cuando un preso cuenta los días, los cuenta en función de una especie de resta, ¿verdad? Me quedan tantos días. Pero tú no sabes cuál es el final de tu resta. ¿Qué es para ti el paso de los días? ¿Los cuentas? ¿Cómo va a terminar esto, Magalí? Bueno, voy a confesar algo que no he dicho. Yo soy un poco obsesiva yo escribo mucho, rayo, tengo marcadores de todos los colores y sí, tengo un calendario desde el día número 1 que he ido marcando, rayando, escribiendo, sobre todo eso, un calendario y la verdad es que decía Humberto anoche que cuando pasas un año ya no cuentas los días, cuentas los años. Entonces, hoy es un año y un día. Y eso es muy doloroso, ¿sabes? Porque ahí es donde te das cuenta que es inaceptable lo que esta situación, en el estatus en el que está esta situación, porque no se puede justificar después de tanto tiempo que aquí no se haya logrado por parte del cuerpo diplomático la exigencia de los salvoconductos y nuestra salida segura de de esta propiedad, de esta protección que es la Quinta Buenos Aires, Embajada de Argentina y protegida por Brasil. Es Pa- doloroso. Para cerrar, puedes dirigirle un mensaje a alguien, a quien tú quieras, a tus hijos, a tu marido, a quien tú quieras. ¿A quién se lo diriges y qué le vas a decir? Bueno, mi mensaje es obvio, ¿no? Aquí recordar que aquí no hay justicia ni para nosotros, ni para ninguno de los presos, ni para ningún venezolano que el régimen decida destruir su vida. Pero también decirles que a mi familia, sobre todo, que esto tiene un sentido y que hay que resistir porque la verdad tiene que prevalecer por las nuevas generaciones, porque los nietos tuyos y los nietos míos y los nietos de un país tienen que ser capaces de vivir en una Venezuela libre y para eso estamos trabajando. Cada venezolano secuestrado, preso, es un héroe político y esa es una definición que me encantaría dejar hoy. Un héroe político es alguien que ha hecho su causa, la causa de la comunidad, a pesar de su propia libertad. Y creo que hay que reivindicar la política correcta, la política decente, y hay que reivindicar todo lo que se está haciendo para lograr la libertad y obviamente el sacrificio de tanta gente, incluyendo a María Corina, a Edmundo y a tantos venezolanos que hoy están secuestrados dentro de las mazmorras de las cárceles, violándole todos sus derechos humanos. Magalí, eres nuestra heroína política. Estamos todos contigo y con los otros 4 compañeros que están allí y con todo lo que representa esta causa. Tú en este momento, ustedes en este momento son toda Venezuela allí adentro. Gracias. Gracias, César. Gracias a ti por siempre estar pendiente de nosotros. Un abrazo para todos. Feliz día. Uf, Magalí Meda, ya regresamos. A las 9:43 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el doctor Ernesto Castañeda. Él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y director del Immigration Lab de la American University. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César, gracias. Ernesto, he leído con mucho interés un artículo tuyo con relación a la situación planteada en Nueva York con el alcalde Eric Adams. Leo, después de que se retiraran los cargos federales de corrupción en su contra, el alcalde ahora, en una suerte de quid pro quo, va a abrir la ciudad de Nueva York a la agenda de deportación masiva que lleva adelante el presidente Donald Trump. Pero ha sacado unas cuentas muy interesantes, tú, Ernesto, donde los inmigrantes en Nueva York dan mucho más de lo que reciben. ¿Cómo es esto, Ernesto? Por favor, ¿podrías comentarle a nuestra audiencia? Así es, César. Recordemos que en las noticias estaba la gente llegando pidiendo asilo en números importantes de, por ejemplo, Haití, Venezuela, hace un par de años. Y en un juego político, el gobernador de Texas, el entonces gobernador de Arizona y en algunos casos el gobernador de Florida,
mandaban gente en autobuses a ciudades como Nueva York. Y esto creó mucho descontento en el público y muchas críticas de que los inmigrantes estaban abusando de la Ujú. bondad de la gente, en este caso de Nueva York. E incluso este alcalde Adams decía que los inmigrantes que venían de Venezuela y de otros países eran criminales, que iban a causar problemas y que iban a destruir la ciudad. Entonces, ese era el contexto que él dio, que algunos votantes se creyeron y por eso votaron tal vez por el Partido Republicano, incluso en Nueva York en las anteriores elecciones. Ese es el discurso político de republicanos y algunos demócratas como Adams. ¿Cuál es la realidad? Lo que estamos viendo en los números es que, por ejemplo, en el 2023 se dieron 1.500 millones de dólares que se usaron para los albergues, los hoteles, la ayuda de alimentos y demás, que estaba siendo muy controversial. Este número aumentó a unos 3 y tanto mil millones de dólares en el 2024 y está agendado a casi 5 millones para este año fiscal, el 25. Pero lo que se presupuesta, lo que se gasta, no ha sido lo mismo. En el 23 y en el 24 hubo una auditoría y se vieron muchos gastos exagerados, que por ejemplo se le pagaba a un guardia de seguridad más de $117 la hora, lo cual es mucho. Entonces ya ahí en los presupuestos para ayudar a los migrantes y la gente pidiendo asilo, hay índices de corrupción a compañías que Eric Adams eligió darle los contratos Mm. sin solicitudes públicas porque era una emergencia pública. Y bueno, el último momento exacto es que calculamos que los inmigrantes están dando más de 8.600 millones de contribución a la ciudad de Nueva York únicamente. Entonces, lo que gastó la ciudad para darles la bienvenida ha sido una buena inversión que los inmigrantes, si les permiten estar todavía en Nueva York, que podemos platicar de eso en un momento, va a ser un bono para la ciudad para que Ujú. siga creciendo económicamente y socialmente. Claro, Ernesto, esas cifras que tú das, muy importantes, muy positivas, halagadoras, no trascienden al grueso de la opinión pública que en este momento está contaminada fuertemente por un discurso antimigratorio. Y cuando hablamos de migratorio, tiene un color, tiene un fenotipo, tiene una fisonomía. Estamos hablando del migrante latinoamericano, en este caso el migrante latinoamericano caribeño venezolano. A ver, ¿hay alguna manera de contrarrestar este tipo de tendencias, más aún si vienen desde lo más alto del poder en Estados Unidos? Es difícil porque el público oye todo el tiempo estas mentiras de Donald Trump, pero es fácil contradecirlas con la verdad porque hay evidencia de que son eso, de que son mentiras. Entonces, la primera es que no son una carga fiscal para el que paga impuestos en Nueva York, por ejemplo. También vemos que la gente que llegó a los asilos y todo tenía más acceso a abogados y a servicios, entonces les está yendo mejor que los inmigrantes que tenían familiares en Nueva Ujú, York, que ujú. se podían quedar con ellos, que eran más invisibles, pero entonces tienen más dificultad para pedir asilo y demás. En cuanto a lo que decías de que el migrante que se está viendo como un blanco de ataques tiene un cierto estereotipo, está el caso de Julio Enrique Zambrano Pérez, un venezolano de tan solo 24 años, con una esposa venezolana, una hija y que tuvo un bebito en las últimas semanas. Fue a su cita de migración hace unos meses y tenía un tatuaje en la mano con su nombre y una corona y ya no dejaron salir a Julio. La esposa embarazada y la hija las dejaron regresar a su comunidad, pero mantuvieron detenido a Julio porque decían que era parte del tren de Aragua porque él nació en el estado de Aragua y porque tenía el tatuaje. Pero él tenía permiso de estar en Estados Unidos, estaba pidiendo asilo, tenía permiso de trabajo, estaba contribuyendo a la economía local y le habló a la familia el sábado pasado, el 15 de marzo en la mañana, diciéndole que iban a poner en un vuelo de deportación de regreso a Venezuela. Y desde ahí la familia no ha tenido noticias de él y fue desaparecido por el Estado. Justo ahorita antes de hablar contigo esta mañana, ya salió por fin publicada la lista de la gente que deportaron a la prisión de alta seguridad para supuestos terroristas y aparece ahí el nombre de Julio Ay, Zambrano Pérez
que no es criminal, no es parte de la mala salvatrucha, trabajaba, pagaba impuestos y ahora lo llama el gobierno estadounidense terrorista y está en El Salvador sin ningún derecho, sin ningún proceso, sin haber sido considerado culpable. Tenía su cita segunda de migración el 26 de marzo, la próxima semana, y no va a poder estar ahí porque el gobierno ya lo deportó. Entonces, estas mentiras tienen consecuencias reales para gente, en este caso como Julio. Qué terrible, qué terrible. Y todo por el tatuaje, por lo visto, ¿no? ¿O influyó el tatuaje? Así es que se puso cuando tenía 15 años, muy joven, sin pensarlo. Y si se quita la camisa el señor Peter Hegseth, el secretario de Defensa. Dios. Ernesto, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, César. Buen día. El doctor Ernesto Castañeda de la Universidad de la American University en Washington. Ya regresamos. Luego de esta denuncia tan grave que hiciera el doctor Castañeda desde Washington, vamos a conversar con Ivania Cruz. Ivania es abogada y es defensora de derechos humanos. Ivania, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Agradecer este espacio precisamente que nos permite un poco de actualizar la situación de El Salvador en el tema de violaciones de derechos humanos en los centros penales del país. Esta cárcel de extrema seguridad, ¿qué nos puede decir de ella, Ivania? Mira, es importante manifestar bajo qué fines se creó esta cárcel. Y esta precisamente se dio en un contexto de régimen de excepción en El Salvador, que ya todos conocen. Tiene una duración actualmente de 3 años y de la cual precisamente se da por el rompimiento de una tregua entre pandillas, entre el presidente Nayib Bukele y los máximos líderes de la Mara Salvatrucha. En ese contexto, con la finalidad de albergar a estas personas que ya se encuentran detenidas, porque quiero hacer la siguiente aclaración, las personas de los primeros presos que ingresaron a este centro penal son personas que ya cumplen condena. Son los que estaban en máxima seguridad, donde tienen 20, 30, más de 100 años, obviamente, de pena y que son ingresados y que el mundo ha visto esas imágenes de tatuajes, obviamente, en sus rostros, en sus cuerpos, pero no fueron los capturados del régimen de excepción. La mayoría del régimen de excepción se encuentran en otros centros penales, que son como 8 en todo el territorio de El Salvador, y únicamente aquellos que ya cumplían una pena fueron trasladados. Bukele haciendo creer en su falsa publicidad que era precisamente a los que él había combatido, y estos ya tenían años de estar encarcelados. Es de llamar la atención también que es el único centro penal donde se puede permitir algunos medios de comunicación poder ingresar, diferente a los otros 8 centros penales donde actualmente se están cometiendo delitos de lesa humanidad, donde han fallecido más de 500 personas, donde no existe una atención médica. En el centro penal Secot solamente se han registrado 2 muertes, pero sí se conoce que en todos los centros penales del país se practican torturas, algo que es completamente ilegal, tanto en el país como también en instrumentos internacionales. Ivania, es así que ahora se hace un trato con Estados Unidos para mantener incluso a otros prisioneros. Llegan entonces estos 238 venezolanos. ¿Qué sabes de ellos? ¿En qué les espera a ellos en esta cárcel? Bueno, en primer momento se ha dado a conocer por medios de comunicación y familiares de las personas que han sido trasladados de forma engañosa, que estos pensaban que iban a ser deportados a su país y están utilizando los mismos estigmas de capturas arbitrarias en El Salvador ahora con inmigrantes. Ser inmigrante no es un delito y están criminalizando esa situación. Están utilizando estigmas por tener un tatuaje, por obviamente tener un grupo que puede ser obviamente culpables y delincuentes, pero que también esto entra en una crisis internacional, ahora, política y social. Ivania, ¿por qué? ¿Cuál es el interés en enviar a un grupo de venezolanos a El Salvador para que entren en una cárcel de la cual se beneficia en publicidad el señor Bukele? ¿Qué gana el señor Bukele? ¿Qué gana Estados Unidos con toda esta maniobra? ¿Qué es lo que hay detrás de esto?
Bueno, yo puedo decir que hay una agenda política. Después de la visita de Marcos Rubio en El Salvador, obviamente uno de los tratos era este tipo de negocio, porque así parece, es un negocio entre políticos, a cambio de tener obviamente 6 millones de dólares por tener recluido a estas personas, lo cual es totalmente ilegal, tanto en el derecho como en el tema de los tratados internacionales. Ningún centro penal en El Salvador cumple con los estándares internacionales que debería de tener cualquier persona privada de libertad. Por otro lado, es una forma de criminalizar a los inmigrantes, generar miedo, estigmatización, un ataque también político, se puede decir por esto tener origen venezolano, pero ahora puede ser Venezuela, mañana puede ser Colombia, mañana puede ser otro país que va a estar en el mismo riesgo. Se ve precisamente que también se quiere someter a una esclavitud. Es un retroceso muy grave, tanto democráticamente como también el hecho de querer normalizar una situación de combatir la seguridad a costas de sacrificar los derechos humanos. Y esa es una narrativa que ha venido imponiendo Bukele. Estas personas se han dado a conocer que muchas son capturas arbitrarias, que muchas no son delincuentes, que muchas no son de la banda que ellos han denominado. ¿Está Entonces lucrando yo te lo puedo entonces concluir que es una banda. el señor Bukele está lucrando entonces con todo esto? Claro que sí, es un negocio entre políticos, realmente, y también una agenda política, porque están queriendo generar miedo a cualquier inmigrante que ingrese a Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es el mensaje que Donald Trump le está dando al mundo? De decir, esto les va a pasar a cualquiera que intente ingresar al territorio de Estados Unidos por ser inmigrante. Están criminalizando el hecho de estas personas, que su único, entre comillas, pecado es no tener documentos, lo cual no es ningún delito. Ivania, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Ivania Cruz es una abogada salvadoreña, defensora de derechos humanos. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. Te lo repito. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando temas migratorios, casos migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico, de forma que donde te encuentres ella podrá hacerse cargo de tu caso, sea en Hawái, sea en Alaska, en Texas, en New Jersey, Nueva York o en Florida. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040, 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en los Estados Unidos, en la oficina en Miami de la doctora Burgos, para que puedas plantear tu caso, ahora que no hay TPS ni parol humanitario, ahora que los asilos están tardando tanto, ahora que tenemos este problema de las deportaciones y las redadas de ICE. En estos tiempos tan delicados es bueno contar con una buena abogada de inmigración. Te recomiendo a la doctora María Trina Burgos. Te repito su número aquí en Miami, 305-468-0044. 305-468-0044. A las 10:04 de la mañana vamos a conversar de otros temas, de otros asuntos. Vamos a hablar del perdón y vamos a hablar del olvido. ¿Cómo se arregla uno con el otro? ¿Es necesario olvidar para perdonar? ¿O primero viene el perdón y después el olvido? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a San Antonio de los Altos, allí en la Gran Caracas, en el centro de nuestro querido país, donde está el padre Vladimir Lopera. Él es el párroco de la Iglesia de los Castores en San Antonio de los Altos. Padre Lopera, mucho gusto, buenos días, gracias por recibirnos, por atendernos. Buenos días, César Miguel, con todo el gusto estoy con ustedes.
Perdón y olvido. ¿Qué ha de venir primero para poder tener paz en el alma? Bueno, creo que el principio de este tema puede radicar en una frase de la cultura popular que usamos mucho que dice, yo perdono, pero no olvido. Tiene dos interpretaciones posibles. Si yo la interpreto desde el punto de vista de la venganza, entonces cuando te digo, yo te perdono, pero te espero en la bajadita, porque no olvido. Esa sería una interpretación, la errada. Y la interpretación apropiada sería entender que la memoria es simplemente un componente real de nuestra vida. Entonces, yo puedo perdonarte, pero el recuerdo de lo que haya sucedido va a estar presente, involuntaria o voluntariamente, o determinadas circunstancias me lo pueden hacer aflorar. El punto está en cómo manejo ese recuerdo, es decir, qué impronta le coloco. Si le coloco la impronta de nuevo del rencor, del resentimiento, de la rabia, del dolor, etcétera, o si decido sanarlo. El recuerdo está ahí, el recuerdo puede venir voluntario o involuntariamente, pero tengo un manejo de él. El problema de la memoria, padre, es que es caprichosa y además de caprichosa es morbosa. Si hubo un dolor en el pasado, ahí vendrá ese rencor, ese reconcomio a dar vueltas. ¿Cómo hace uno para que ese dolor, ese reconcomio, que viene de manera voluntaria o espontánea, no nos haga daño en la procura del perdón? Es eso, es ciertamente como reafirmar lo que te dije anteriormente. Es el proceso consciente que yo puedo hacer al respecto. Y lo puedo fundar, en este caso, en la enseñanza de Jesús, en el Evangelio. Debes recordar aquello que es un poquito fuerte cuando Jesús dice en el Evangelio, amen a sus enemigos. Y luego eso se complementa con una serie de enseñanzas, el perdonar 7 veces 7, cuando Jesús pide que seamos misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, expresado en el Padre Nuestro cuando decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y yo diría la joya que tiene el Evangelio, que es la parábola del Hijo Pródigo, que su riqueza es insondable. Hay un libro hermosísimo de Henry Owen que se llama El regreso del Hijo Pródigo, que es un libro que él escribe contemplando la pintura de Rembrandt del regreso del Hijo Pródigo, y te ayuda a profundizar muchísimo el punto. Al final te concluyo de estas enseñanzas evangélicas, para hacerlo muy sencillo, creo que la enseñanza de Jesús va dirigida a que tú y yo entendamos que cualquier forma de resentimiento, cualquier forma de rencor, a quien afecta es a uno, no a la persona o al objeto que me produce ese rencor o ese resentimiento. Cuando uno descubre eso, el punto de superación te va a llevar a un grado de felicidad que es lo que queremos todos alcanzar. Voy a poner 2 ejemplos del día de hoy, del programa que estamos haciendo en este momento. Converso con Magalí Meda, la dirigente política que ya ha cumplido 1 año encerrada como una rehén, como una prisionera en la embajada de Argentina, en Caracas. Le han robado 1 año de su vida y ha sido, ella lo decía, bueno, 1 año sin estar con mi marido, 1 año sin abrazar a mis hijos, 1 año, en fin, toda la crueldad que ello implica. Vengo de conversar con un doctor en Washington que nos reporta el caso de un muchacho de 24 años, venezolano, que está allá con su esposa y una niñita de meses. Fue a la reunión citado en inmigración, en la oficina de inmigración en Estados Unidos, y él está tramitando su asilo, tiene todas sus cosas en regla, y le han arrestado y descubren ahora que está en la cárcel de seguridad en El Salvador. Ama a tus enemigos. ¿Cómo puede, me gustaría, padre, escuchar esa reflexión con estos 2 casos que he citado, el de Magalí Meda y el de este joven venezolano ahora preso en El Salvador? Hay 2 elementos que podemos mencionar ahí. El primero, para mí, sería entender que el perdón no está por encima de la justicia. Es decir, para que haya perdón, tiene que haber justicia, y ya sabes de qué temas estamos hablando en ese respecto. Entonces, sí. Lo segundo es que en qué contexto dice Jesús
ama a tus enemigos, porque hay un contexto muy concreto de su momento cultural y su momento religioso. Es el pueblo de Jesús, el pueblo judío, que ha evolucionado desde un primer momento en el Antiguo Testamento, donde al enemigo había que darle hasta con el tobo, el enemigo había que suprimirlo totalmente. Luego se suavizó un poco con la ley del ojo por ojo, diente por diente, y ya en el tiempo de Jesús se consideraba, entre comillas, enemigos a los que no eran de mi grupo religioso. Entonces, te lo digo es para no cegarnos o no absolutizar esta frase de Jesús como que nos dice, mira, aquel que te está destruyendo la vida, tienes que amarlo, eso sería casi que masoquismo. Entonces, el planteamiento más bien va en la línea de entender que estas personas que están viviendo ahorita una contrariedad tan profunda, ciertamente van a tener que realizar procesos de perdón en función de no destruirse más la vida, más allá de lo que las circunstancias externas les están aplicando. Pero, ojo, perdón con justicia. En la religión católica, los que profesamos la religión, hay un momento muy importante en la misa donde confesamos nuestros actos de fe. Y uno de los actos de fe más importantes es cuando uno dice, creo en el perdón de los pecados. Muy de niño alguien me decía que eso era malo porque eso lo que quería decir era que yo puedo seguir pecando toda mi vida porque igual me lo van a perdonar. Pero me gustaría, en función de lo que estamos conversando, saber, para los venezolanos de hoy, creyentes o no, porque esto no es para hablar de religión, ¿tiene sentido el perdón de los pecados? ¿Qué significa eso realmente? Bueno, es profundo el tema, pero me atrevería a abordarlo de esta forma, que es decir, cuando hablamos del perdón de los pecados, hablamos del ejercicio de la misericordia de Papá Dios constante hacia nosotros. Dios no es misericordioso de una manera intermitente, ¿no? Pero también pasa por el hecho de que superemos esta bendita mentalidad tan arraigada en nosotros a nivel religioso cuando seguimos creyendo en una relación retributiva con Dios. Me porto bien, me premia, me porto mal, me castiga. Hasta que no superes esa concepción y logres entender que Dios no es condicionable por las cosas que yo hago, sino que simplemente es bueno, creo que difícilmente podrás entrar en esa dinámica de misericordia. Cuando hablas del venezolano, entre muchas otras cosas que podemos manejar en este momento de vida en el país, ciertamente el resentimiento es algo que tenemos que trabajar profundamente porque todos de alguna manera, claro, ante la impotencia que podemos tener ante muchas realidades o situaciones, se nos va como que el corazón envileciendo un poco. Y hay que estar muy atento a ir mirando ese proceso. Yo siempre lo que le recomiendo a la gente es asume la visceralidad del momento. Cuando veo esta otra situación, visceralmente me provocaría hacer y deshacer, pero luego debo serenarme y mirar hacia dónde tengo que conducir mi energía para no llenarme de ese rencor, de ese odio, de ese resentimiento que, como ya te dije anteriormente, al opuesto no le hace ningún daño, sino que me lo hace solo a mí. Padre, muchas gracias por estas reflexiones en la mañana de hoy. Muy oportunas por demás. Gran abrazo. El padre Vladimir Lopera, párroco de la Iglesia de los Castores en San Antonio de los Altos, allá en Venezuela. Ya regresamos en Conexión. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde estaremos en el Lone Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y Washington Nationals, y con la compra de cada entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a las preventas de boletos para el Clásico Mundial y podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego y beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de Fe y Alegría. Compra tus boletos solo en www.marlins.com/Venezuela. Recuerda, sábado 12 de abril, 4 de la tarde, en www.marlins.com/Venezuela, en el Lone Depot Park. A las 10:19 de la mañana vamos entonces ahora a la ciudad de Boston,
¿Dónde está el doctor Julio Enríquez, abogado de inmigración aquí en Estados Unidos? Julio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, gracias por la invitación. Julio, ¿en qué estatus están estos 238 venezolanos que fueron llevados, se dice, les dijeron que iban a ser deportados a Venezuela y aparecen en una cárcel de extrema seguridad en El Salvador? Sí, realmente la justificación legal que han utilizado la administración de los Estados Unidos es cuestionable en el sentido de que expulsar a un grupo de inmigrantes a un tercer país y obligar a este tercer país o coordinar para que este tercer país los mantenga en detención indefinida es la parte más compleja. Si bien la administración de los Estados Unidos siempre ha tenido la posibilidad de deportar a individuos a un tercer país cuando se considera que este tercer país es seguro, la situación se vuelve más compleja cuando el gobierno de los Estados Unidos le paga al tercer país para que los mantenga en detención sin haber tenido un delito en este tercer país, sin que ese país tenga jurisdicción para determinar si ellos son delincuentes o no, si ellos deben o no estar detenidos. Leo esto, Julio. El gobierno de Donald Trump admitió en documentos judiciales federales que muchos venezolanos acusados de ser pandilleros peligrosos y deportados en virtud de poderes presidenciales en tiempos de guerra no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Pero argumentó el gobierno que esto se debía únicamente a su breve estancia en el país. Y de hecho ha habido declaraciones de funcionarios del ICE que han dicho el no tener antecedentes no quiere decir nada porque pueden cometer el delito después. ¿Qué clase de argumentación es esa jurídicamente hablando, Julio? Bueno, desde el punto de vista jurídico no tiene mucho sentido. Hay un elemento allí, ¿no? Por donde viene el argumento fundamentalmente es lo que están tratando de decir es los hemos identificado como miembros del Tren de Aragua. Y ahí es donde viene tal vez el problema. Hay un organismo que es el Departamento de Investigación de Seguridad Nacional o HSI por sus iniciales en inglés, que hace un proceso para identificar si alguien es un miembro de una pandilla, utiliza factores absolutamente subjetivos y tal vez la parte más complicada es que no existe ningún mecanismo de debido proceso. Es decir, una persona que tenga un tatuaje del Real Madrid y que tenga una foto en una de las redes sociales haciendo un símbolo con la mano que es sumamente común, puede ser suficiente para este organismo determinar que esta persona ya tiene dos identificadores de vinculación con una pandilla y la persona no tiene ningún tipo de mecanismo de debido proceso, no puede defenderse ante estas alegaciones. Esto, si bien ha existido por mucho tiempo este proceso oscuro y que ha sido severamente criticado por algunos activistas a lo largo de los años de identificación de personas como miembros de pandillas sin proveer ningún tipo de debido proceso, se vuelve muchísimo más complicado cuando se ata con la ley de enemigos extranjeros. Porque si alguien lo determina como miembro de una pandilla en los Estados Unidos como un inmigrante, igual esa persona puede, dentro de un tribunal en los Estados Unidos de inmigración, por lo menos pelear su caso migratorio, puede solicitar asilo, puede pelear una serie y puede solicitar una serie de protecciones dentro de los Estados Unidos. El instante en que se utiliza la ley de enemigos extranjeros y lo mandan a un tercer país, esa persona pierde enteramente sus derechos y pierde la posibilidad de defenderse. Y ahí es donde estamos en esta situación de absoluta indefensión. ¿Qué puede hacer entonces, por ejemplo, el familiar que descubre que tiene al esposo, como un caso que nos contaron más temprano en el programa, que el esposo tenía una cita para tramitar su asilo y cuando llega lo detienen, entre otras cosas por el tatuaje, y ahora descubren que está en El Salvador? En ese caso puntual, por ejemplo, ¿qué puede hacer la esposa? Es sumamente complejo porque si bien hay una demanda en Washington, en una corte federal, intentando que se determine que
que no es legal hacer este tipo de deportaciones o expulsiones, y que, bueno, tal vez estas personas que están en El Salvador deberían regresar a los Estados Unidos. Ujú. em, Ahora mismo están en una situación muy compleja porque no están en los Estados Unidos, tendrían que utilizar el mecanismo legal dentro de El Salvador, que sabemos que el SECOT y una serie de leyes internas en El Salvador han limitado muchísimo los recursos de habeas corpus o los recursos para que las personas puedan intentar obtener la libertad. Y si logran la libertad, ¿qué significa? ¿Significa regresar a los Estados Unidos? ¿Significa Ujú. quedarse libre en El Salvador? ¿O significa ser deportados a Venezuela? ¿Y Ujú. qué pasa para las personas que realmente tienen miedo de regresar a Venezuela, que tienen un caso Ujú. genuino de asilo? Eh, no hay una respuesta razonable para esto, porque la persona podría lograr su liberación de El Salvador demostrando que ese individuo realmente no tiene ningún vínculo con una pandilla y no tiene antecedentes criminales y no tiene una justificación para mantenerlo allí detenido, pero el alivio potencial inmediato sería que entonces los manden a Venezuela. ¿Y qué pasa si esa persona tiene miedo de ir a Venezuela y realmente tiene una situación de gravedad y terminaría detenido entonces en ese momento en Venezuela? Dios, Dios, lo peor de lo peor. Julio, hay otro detalle y es que en los alegatos del gobierno eh, no hay guerra abierta con Venezuela, pero el gobierno de Venezuela financia e invade Estados Unidos vía Tren de Aragua. Pero la Agencia Nacional de Inteligencia y la CIA han determinado, y esa información ya salió pública, que el gobierno de Venezuela puede utilizar al Tren de Aragua, pero no dirige al Tren de Aragua, no es su organización. ¿Qué pasa entonces? Sí, la invocación de la ley de enemigos extranjeros pareciera una fórmula para eliminar los derechos que puedan tener los individuos de invocar protecciones migratorias. La ley de inmigración y las obligaciones internacionales que tiene Estados Unidos con relación a personas que tienen miedo de regresar a su país, bien sea porque pueden ser torturados o porque son elegibles para una solicitud de asilo, se evaporan en el instante que se determina o se indica que la persona es un enemigo extranjero. Ya estamos hablando de un problema de derecho internacional humanitario de otra Mm. naturaleza y probablemente, o de manera bastante clara, yo creo, bien transparente, están invocando esta ley un poco alado por los cabellos a los fines de negar y de evadir cualquier obligación internacional para proteger personas que pudieran ser refugiados. Una última pregunta, Julio. La última vez que se aplicó esta ley fue en los años 40, cuando estaba la guerra con Japón, y gracias a esta ley se crearon unos campos de concentración en Estados Unidos, a donde fueron a parar japoneses y personas de ascendencia japonesa, pero fueron a parar ciudadanos americanos, ciudadanos con pasaporte, que fueron luego despojados de todos sus privilegios, incluyendo la ciudadanía. En estos estados de alarma que se están viviendo en este momento, con rumores que van, rumores que vienen, ¿tú ves factible que eso, algo parecido pueda ocurrir acá con residentes legales y ciudadanos americanos legales, por más que sean de origen venezolano? Eh, la administración de Trump ha estado en el poder por 2 meses y en este Mm. periodo de tiempo tan corto hemos visto una serie de invocaciones de leyes que no se habían visto en muchísimo tiempo. Este es un ejemplo perfecto eh, para hablar de la velocidad con la que se está Ujú. cambiando el rumbo de la forma de entender el derecho. Volviendo a lo que mencionaba sobre esta ley, la invocación de esta ley en esta oportunidad en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, posteriormente el Congreso otorgó indemnizaciones a las personas que fueron detenidas y estuvieron en estos campos de concentración por la invocación de esta ley. Quiere decir que se ha determinado bastante claramente que la invocación de esta ley eh, pues causa un daño que erode los derechos de los individuos. Em, Sí. y esta erosión de los derechos es algo que estamos viendo en este momento, y el miedo de que esa erosión continúe
es clarísimo y por lo tanto creo que es muy importante que las organizaciones de derechos humanos y que la comunidad y la sociedad civil empiecen a enfrentarse a, a la posibilidad de que esa erosión continúe. Julio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. El doctor Julio Enríquez es abogado de inmigración, nos habló desde Boston. Ya regresamos en Conexión. Entremos ahora en el tema económico. Leo lo siguiente. A la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, le convendría mucho más reducir las tasas a medida que los aranceles estadounidenses comienzan a incorporarse a la economía. Esto lo ha dicho el presidente Donald Trump. Y remata. Hagan lo correcto. A la Fed. El 2 de abril es el Día de la Liberación en Estados Unidos. Vamos a Lima. Allí está el economista José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar con ustedes. Me gustaría oír tus impresiones sobre esto que esta cita tan peculiar que acabo de leer del presidente Trump. Habría que definir qué es lo correcto, ¿verdad? La Reserva Federal tiene por constitución un mandato doble. Es el único banco central de los grandes bancos centrales en el mundo, que es el Banco Central Europeo, y el del Japón fundamentalmente, cuya mandato es controlar la inflación en los Estados Unidos. El de los Estados Unidos tiene dos mandatos: controlar la inflación y promover el empleo. Inteligentemente, los fundadores del Banco Central entendieron que luchar contra la inflación puede afectar el empleo, promover el empleo puede afectar la inflación. Y es un equilibrio constante. Entonces, lo correcto para la Reserva Federal, que es lo que ha venido haciendo, cuando llegamos a esa inflación del 9.1% en el junio o mayo del año 2022, es bajar esa inflación y no afectar al empleo, cosa que hizo con gran éxito, incluso hasta el mes pasado, cuando la inflación ha caído 0.20% de 3% al 2.8%. El problema con las tarifas, y es una discusión eterna e infinita, pero en la que hay un consenso entre los economistas, desde los más conservadores a los liberales, que las tarifas son en última instancia un impuesto a los consumidores. ¿Y qué van a generar esas tarifas como las ha planteado el presidente Trump, independientemente que las cambie un día sí y el otro no y el siguiente también? Es que deberían causar inflación, 25%, 10%, 100%, 20% de lo que consumimos va a generar presión en la inflación, o por elasticidad en la demanda va a desacelerar el consumo en un país en el que el 75% del crecimiento económico se mide por el consumo. Ya la Reserva Federal esta semana, al decir que no bajaban las tasas de interés, ha dicho que están modificando las expectativas de crecimiento de este año del 2.2 al 1.7. El año pasado crecimos 2.8. Es decir, las tarifas no van a funcionar y lo correcto es que la Reserva Federal siga tomando decisiones basadas en la data y no en lo que el presidente de los Estados Unidos diga, en la medida además que la Reserva Federal es absolutamente independiente del Poder Ejecutivo o el Legislativo. José, perdón. El presidente tiene una manera de comportarse, de actuar, de proceder muy peculiar. Él es un individuo voluntarioso, ¿verdad? Él es un individuo que se impone y que no pareciera que acepta que le lleven la contraria. Aquel que le lleva la contraria se gana todo tipo de denuestos, de insultos, en fin. El señor Powell es un hombre muy sereno, muy sosegado, y pudo navegar el temporal cuando la inflación estaba muy alta y, como dijiste, controlarla. ¿Se enfrentarán estos dos? ¿El presidente Trump realmente saltará el precepto constitucional para presionar la baja de tasas por parte de la Fed? Si se da ese enfrentamiento, ¿qué puede ocurrir, José? Lo curioso es que Powell fue nombrado por el presidente Trump en su primera administración. El Ejecutivo propone, nombra al presidente de la FED y lo confirma el Senado, como todos los cargos políticos importantes en la nación. Sí. Powell es abogado, no es economista, pero ha hecho toda su carrera en la Reserva Federal y es una persona muy serena, pero con mucho carácter.
¿sí? Y Ujú, en efecto, el presidente es muy voluntarista. El presidente cree ujú. que por la voluntad propia puede cambiar las cosas, sin entender que las políticas públicas requieren de cruzar el desierto, es decir, de tomar el camino largo de implementarlas. El presidente de la Reserva Federal no tiene ninguna obligación de hacer nada de lo que le Ujú. diga el presidente. Y conocemos los casos del Perú con Alan García, que tomó control del Banco Sí. Central en su primer gobierno y armó un desastre, y aquí Ujú. Millardito del presidente Chávez, y vimos Sí. cómo terminó. En los Estados Ujú. Unidos es imposible que Trump lo haga. Y lo que está tratando es someter al presidente de la Reserva Federal a una presión política tal que renuncie, pero el presidente de la Fed ha dicho que no va a renunciar y va a terminar su mandato hasta el próximo año, cuando culminan su Mm. nombramiento. No hay forma que el presidente Trump pueda hacer que la Reserva Federal, que es un sistema de bancos centrales, son Ujú. 16 bancos centrales regionales y 12 votan por el aumento o reducción de las reservas federales cada 45 días más o menos en el Comité de Mercados Abiertos. Es muy difícil que el presidente se imponga ante esta estructura, así lo intente. Ya lo estamos viendo en otros campos en los que las cortes están Sí. sentenciando contra el presidente, y técnicamente hay una discusión que todavía ha impedido una crisis constitucional, pero aparentemente viene. Hay que tomar en cuenta que el presidente Trump en su práctica privada siempre ha lidiado con abogados y sabe Ujú. trabajar alrededor de la ley, pero nunca la ha violado, que es lo que estamos todos esperando. En este caso, la Reserva Federal difícilmente va a poder obligar que se bajen las tasas. Por supuesto, tiene a la Secretaría del Tesoro, Ujú. que administra el gasto una vez aprobado por el legislativo, y ahí se pueden aumentar o reducir partidas presupuestarias aprobadas por el legislativo, que tiene el único poder para aprobar el gasto y ponerlo en el presupuesto, que podrían afectar ciertas variables económicas. Ya. Pero a esta altura la Reserva Federal parece inamovible en su decisión de tomar decisiones en términos de las tasas de interés en base a la data, y la data viene cada 30 días. José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, encantado siempre. El economista José González desde Lima. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y ahora vamos a Marbella para conversar con el psiquiatra Manuel Ortega Sánchez. Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. No te oigo, Manuel, no te oigo. A ver, ¿Aló, aló? ¿No me oye? ahora sí, perfecto, muchas Ah, gracias. ok. No, no, a ti por esta invitación, César. Vas a dar un curso de depresión, lo que es necesario saber para poder ayudar. ¿Qué es la depresión? Ok. Fíjate, la depresión es una enfermedad y es Ujú. lo primero que tenemos que saber, porque es que alrededor de la depresión hay una serie de mitos, de ideas que son erróneas, que hacen que sea difícil para muchas personas entender lo que sucede y por lo tanto buscar la ayuda que pudiera servirle para salir de eso. Ujú. Entonces, la depresión se caracteriza por por una sensación clara de tristeza o de irritabilidad, y por una disminución del ánimo, de la motivación, de las ganas de hacer lo que uno le toca hacer en la vida, y Ujú. una dificultad para disfrutar. Esos son los elementos centrales de una depresión. Después hay otras cosas. Y Eh, con el curso que vas a dar online, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Para quién es este curso, Manuel? ok, fíjate, yo estando en Venezuela, trabajé mucho haciendo campañas de concientización de temas de salud mental para la población general. Ujú. Y ahora he decidido
replicar eso, pero vía online. Este curso es para la comunidad, para cualquier persona que le interese el tema o que haya pasado ella o alguien de su ambiente por un cuadro parecido. Y fíjate, el objetivo fundamental es crear conciencia de este tema, que además es un tema sumamente frecuente. Para que tengas una idea, César, se estima que una de cada 4 mujeres y uno de cada 6 hombres en algún momento de su vida vamos a pasar por un cuadro depresivo. Eso es altísimo. Y el tema es que muchísimas veces no se hace el diagnóstico y la gente no recibe el tratamiento adecuado. Entonces, el objetivo es crear conciencia, disminuir los prejuicios y la estigmatización de los temas psiquiátricos y alentar a las personas a buscar la ayuda que los puede ayudar. Ese es el objetivo fundamental. ¿Por qué más mujeres que hombres son propensas a deprimirse? No hay mucha claridad, pero uno de los factores que se ha estimado es la complejidad endocrinológica de las mujeres. El tema de pues, ciclos mensuales de estrógenos, progesterona, etcétera, es un factor. Por eso las mujeres tienen más tensión premenstrual, pues tienen tensión premenstrual que los hombres no sufrimos y tienen depresiones posparto y perimenopáusicas por toda esa complejidad. Este curso pasa a ser vital, Manuel, porque entendemos, todos sospechamos, no nos gusta llegar a ese punto, pero todos sabemos a dónde puede conducir una depresión que no se cure. Y la depresión sí se puede superar, ¿verdad? Se puede curar. Pregunto. Sí, afortunadamente, César, yo le digo a la gente con la cual he trabajado en ese campo, y sobre todo a la familia, le digo, oye, ustedes tienen que entender que lo que está viviendo su familiar es horrible. A veces le digo, eso es el infierno del malestar que alguien puede sentir. Afortunadamente, existen tratamientos muy efectivos hoy en día. Y es raro que alguien se quede deprimido. O sea, generalmente la mayoría de los pacientes con un tratamiento inicial se mejoran. Hay pacientes que la evolución es un poco más complicada y requieren combinación de medicaciones, etcétera, pero el pronóstico en líneas generales es bastante bueno. Y eso es importantísimo saberlo, que la gente tenga esa claridad. Este curso, ¿cuándo lo vas a dar? ¿Y los interesados qué deben hacer, Manuel? Fíjate, el curso va a ser 3 sábados, horario de Estados Unidos y de Venezuela, 11 de la mañana, y son la sesión dura 2 horas, y lo que tienen que hacer es inscribirse en el link, en el enlace, está ahí, el enlace es Aprendamos de la Mente, www.aprendamosdelamente.org. Y ahí están toda la información del curso. Y todas las indicaciones. Muy bien. De todas maneras, César, queda grabado, va a quedar grabado. Si alguien se inscribe y no puede ir a alguna de las 3 sesiones, la puede ver después, pues, con comodidad en su casa, pues. Entonces, la cita sería para comenzar mañana sábado 22 a las 11 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos, que es la misma hora de Venezuela en este momento. Exactamente. Y que son las 4 de aquí de España, donde yo estoy. Muy bien. Sí. Aprendamosdelamente.org. Sí. Muy bien. Allí estaremos, Manuel. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, César. Un fuerte abrazo a ti y a todos. El doctor Manuel Ortega Sánchez es un eminente psiquiatra venezolano, allá ahora en Marbella.
Son las 10:50 de la mañana, una pequeñita pausa y ya regresamos en Conexión. Y tras más de 9 meses en la Estación Espacial Internacional, por fin los astronautas Butch Wilmore y Sunita Williams, Suni Williams, pudieron regresar a la Tierra. A bordo de la cápsula Crew Dragon Freedom de SpaceX, amerizaron en el Golfo de México a las 21:57 Greenwich del 18 de marzo. El operativo marcó el cierre de una misión que en principio debía durar apenas 8 días, pero que se convirtió en una de las estadías más imprevistas y extendidas en la historia de la exploración espacial. La prolongada permanencia en el espacio de Wilmore y Williams fue consecuencia directa de los fallos sufridos por la cápsula Starliner de Boeing, la nave con la que habían viajado originalmente y que debió retornar a la Tierra sin tripulación. Y ahora que finalmente regresaron, Sini y Barry tendrán que aclimatarse a la fuerza de la gravedad de nuestro planeta tras tanto tiempo lejos de casa. Sin la constante presión de la gravedad sobre nuestras extremidades, la masa muscular y ósea comienza a disminuir rápidamente en el espacio. Los más afectados son los músculos que ayudan a mantener la postura en la espalda, el cuello, las pantorrillas, los cuádriceps, pues en microgravedad ya no tienen que esforzarse tanto y comienzan a atrofiarse. Tras solo 2 semanas, la masa muscular puede disminuir hasta 20% y en misiones más largas de 3 a 6 meses, 30%. Los astronautas pueden perder entre 1 y 2% de su masa ósea cada mes que pasan en el espacio y hasta 10% en un periodo de 6 meses. En la Tierra, hombres y mujeres pierden masa ósea a un ritmo de 0,5%. Las mujeres mayores y los hombres mayores. Se imaginarán cómo habrán quedado este par luego de tanto tiempo allí. Los astronautas ahora van a tener que realizar 2 horas y media diarias de ejercicio, entrenamiento intenso para poder volver a la forma. Cambiando, ha aumentado el número de católicos en el mundo. 1.406 millones. Se han publicado el Anuario Pontificio 2025 y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023. Resulta que la población católica ha crecido en los 5 continentes, registrando África el mayor aumento porcentual, del 3,31%. Y de nuevo en África y también en Asia aumenta el número de sacerdotes, mientras que en Europa y en Oceanía disminuye. Más católicos y más sacerdotes. Bien, hemos llegado pues al cierre por el día de hoy. Este lunes, las sorpresas del fin de semana, porque de un tiempo a esta parte, los fines de semana dejaron de ser tranquilos y apacibles, vienen cargados. Eso en Conexión. Por lo pronto, tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.